Buenas tardes. A continuación vamos a presentar nuestro proyecto de Atmanox que lleva el nombre de Space Loop. Estas son las actualizaciones para el 31 de agosto del 2023. Este es el issue 13 del ARSLA Archive número 11. En esta presentación eh, vamos a tocar elementos puntuales de del proyecto, los desarrollados hasta esta fecha. En esta ocasión se nos suma Namibia, la arquitecta Namibia Batista, la cual eh, realizó unos trabajos en cuanto a diagramas y dibujos para lo que es la conceptualización de lo que es el Atmanox. Entonces ya esto lo habíamos visto. Como saben, nuestro Atmanox se trata de un tipo de artefacto, objeto que sirva como lo que sería un separador de ambientes entre la construcción y cualquier tipo de edificación que se encuentre en funcionamiento. Esto es algo que pasa diariamente en nuestra carrera. Se realizan reformas en edificios, en residencias que se encuentran en funcionamiento, que hay personas viviendo, que, bueno, que siguen funcionando. Entonces, nosotros queremos un tipo de objeto que sirva para que no se vean afectadas ninguna de las partes, que sirva como una barrera visual para también para lo que es el polvo y lo que es la suciedad y lo que es el ruido. Entonces, quisimos desarrollar este pequeño mapa conceptual sobre lo que es Space Loop para, bueno, para concretizar ideas, o sea, en nuestro Atmano se enfoca en lo que es la coexistencia de una construcción y un proyecto en estado 7, o sea, un proyecto que posiblemente ya está en funcionamiento o que se entregó, por ejemplo. Entonces, este artefacto trabaja en contra de lo que es el polvo, el ruido y la contaminación visual. Las características que queremos ser logradas a través de este objeto es que sea, que se pueda expandir, que sea flexible, que se pueda doblar, que sea elástico, que pueda expandirse y alargarse, que también de alguna manera sea, o sea, pueda permanecer de pie por sí mismo. Y claro, en un aspecto más, no en cuanto a la forma ni en cuanto al objeto, sino que dé privacidad a ambas partes. Esto lo queremos lograr a través del 3D printing. Tenemos varias opciones para lograrlo. Imprimir sobre objetos que puedan inflamarse, no, inflamarse no exactamente, sino que puedan llenarse con aire, eh, o utilizando tecnología de soft robotics y de printer pneumatics. Entonces, otras palabras a considerar es loop, o sea, el bucle, eh, el aire, la gravedad y la barrera. Entonces, mi video nos va a hablar un poquito de estas imágenes a continuación. Sí, durante esta semana he estado dando soporte en cuanto a la parte gráfica de algunos diagramas para seguir aportando al proyecto de Space Loop. Como primera o sea, entre los primeros diagramas, nosotros decidimos primero trabajar el mapa conceptual visto anteriormente, donde cada una de esas ideas o keywords que los chicos han trabajado y han destacado del proyecto, lo vamos a convertir en diagramas y en gráficos explicativos e infográficos. En este primer diagrama se trabaja la primera parte del mapa conceptual donde se establece cómo Space Loop busca estar en contra bueno, no en contra, sino busca evitar que en el contexto donde se vaya a colocar no provoque una contaminación visual, no haya sucio, ruido o polvo que vaya a, digamos,
a intervenir o a dañar el espacio que no se esté utilizando. Entonces, en este diagrama, nosotros lo que realizamos es la representación de un espacio y cómo este objeto, que en próximos pasos verán cómo se ha estado el proceso de diseño, pero en este punto es solamente una abstracción del objeto y cómo todos esos aspectos negativos se mantiene dentro del Space Loop y no altera lo que está fuera de él. Entonces, en el siguiente gráfico, que aún está en trabajo, el siguiente punto, estamos trabajando en este diagrama, es para representar lo que quiere lograr el Space Loop a partir de las palabras claves. Lo que puedes poner el mapa conceptual. Entonces, retomando lo del mapa conceptual, en los behaviors to achieve, que son los puntos claves que Space Loop quiere lograr, lo que nosotros vamos a realizar es un diagrama por cada uno de esas características principales para realizar una hoja infográfica de cada uno. Sin embargo, nosotros decidimos que en vez de simplemente indicar la palabra expansión o elástico o folding, sino que lo que vamos a hacer es utilizar el propio nombre de Space Loop y modificar volumétricamente esa palabra de Space Loop para generar como cada una de esas acciones a la forma. Entonces, lo hemos empezado a trabajar en el gráfico que se muestra acá. Ya puede ir al último. Entonces, en este gráfico que está en proceso, estamos trabajando el primer tema, que es el de deployment, que es básicamente que este objeto se puede, digamos, como bueno, en técnica, cuando se realiza una fuerza en específico, de compresión, este se puede aplastar y volver a su forma original a través de efectos. Entonces, esa representación lo vamos a realizar mediante estos gráficos. Gracias. Pero, sí, súper. Vamos a continuar. Ujú. Ya habíamos hablado del concepto que teníamos el biombo, otros objetos que se habían usado para fines similares. Entonces, bueno, las referencias es una parte muy importante de nuestro proyecto. Em, Bueno, entonces, a continuación, Jaime nos hablará de este señor. bueno, dada la última reunión que nosotros tuvimos el lunes pasado, tuvimos la recomendación de investigar lo que era básicamente la historia y los trabajos de Richard Buckminster Fuller. Básicamente porque o sea, generó, o sea, generó, por así decirlo, un proyecto, patentizó un proyecto muy interesante que entendíamos que podía, o sea, podía ser la clave para una de las propuestas que nosotros hicimos anteriormente. Hablando un poquito, o sea, hablando rápidamente de quién fue Buckminster Fuller. Él fue un diseñador y un arquitecto e inventor que nació el 12 de julio del 1895. Eh, Básicamente, él fue profesor de la universidad. Él escribió 28 libros, y algo que nos llamó mucho la atención fue que él popularizó términos, y el que más me llamó la atención fue el de efemeralización. Eso básicamente se trata de cómo la tecnología hace más con menos, o sea, hace lo máximo con lo mínimo. Y entonces en realidad eso es lo que básicamente nosotros buscamos en diferentes puntos, en diferentes trabajos. Entonces, de las tantas invenciones que él hizo, la que quizás se combina con nuestra propuesta, que es Space Loop, fue la cúpula geodésica. Básicamente, la cúpula geodésica, pon la imagen que viene, de la imagen siguiente. Básicamente, la cúpula geodésica no era más que
por así decirlo, la unión de una figura geométrica en específico, en el cual hacía que uno ganaba un gran espacio interno y entonces esto se hacía con pocos materiales, se hizo muy, o sea, se hizo muy famoso en esa época ya que o sea, facilitaba un espacio X para hacer eventos, ya sea audiovisuales inmersivos, como por ejemplo que es el que ven ahí en la pantalla. Y eso es el Domo de Maloca, que se encuentra en Bogotá, Colombia. Ahí no tenemos imágenes de él, o sea, para no poner tantas fotos, pero adentro eso es básicamente un cine, un proyector, que es súper interesante y así como es ahí diferentes en el mundo. Quizás lo que esto o sea, la construcción de esto es, digamos, de bajo costo a nivel de materiales, ya que es una cantidad de material y es lo mismo. Pero lo que es un poco a lo mejor complejo es la instalación, la mano de obra en sí. Pero en realidad el proyecto es muy interesante también en el sector turístico. Este tipo de proyectos ha tenido un boom muy grande por los famosos glamping, que por ejemplo yo tuve la oportunidad de ir a Colombia recientemente y lo vi, o sea, cómo hacían este tipo de domos en una ciudad que se llama Guatapé en específico. Y en realidad, o sea, en realidad está muy interesante la propuesta. Quizás para nosotros, o sea, tendríamos que ver cómo lo colocamos, entonces, o sea, como recubrimiento para lo que sería nuestra cámara de aire y todo eso, para el tema de los trabajos que hagamos. Que hagamos, Pues, digamos, en Space, lo exacto. Pero el punto sería, hablaba con mis compañeros, es como de buscar un tipo de domo, pero que sea reutilizable. No sé si, o sea, que básicamente lo podamos armar, desarmar y todo ese tipo de cosas para que la inversión sea mínima. Porque al final, como él decía, hacerlo más con lo menos. exacto, correcto. Continúa. Pues bien, ahora vamos a hablar un poco de nuestra investigación en cuanto al 3D printing. En un principio habíamos investigado sobre estas tecnologías, pero según se desarrolló el proyecto, estamos buscando otras opciones otro tipo de opciones para que el proyecto sea imprimible y que sea 3D. Esto es Printfratables, es un proyecto desarrollado por MIT Media Lab, Massachusetts Institute of Technology. Eh, Básicamente ellos sobre un material, o sea, utilizan este tipo de impresora y sobre ella expanden lo que es un material termoplástico. Entonces ellos tienen un tipo de software, a este software en 2D le indican dónde existirán pliegos en el material termoplástico y a partir de esta impresión que se podría considerar 2D, ellos construyen este tipo de objetos. En este, por ejemplo, aquí el joven lo que tiene es como un tipo de mesa, ajá, de silla, en verdad. Entonces ellos desarrollan este tipo de objetos. Nos parece muy interesante porque en verdad es todo, o sea, se hace a partir de pliegos y de indicarle a la máquina dónde debe colocar para sellar, dónde debe realizar estos pliegos y bueno, podría aplicarse a nuestro proyecto. También investigamos sobre este proyecto que es desarrollado por la BMW, su departamento de diseño y el mismo Massachusetts Institute of Technology. Esto es básicamente una impresión con silicona líquida. eh, a diferencia de Printflatables, aquí estamos hablando de la impresión de un objeto 2D y su manipulación a través del aire. A través del aire puede tomar diversas formas, puede eh, expandirse, cambiar de ser un cuadrado a un círculo. O sea, este nos llamó bastante la atención porque podemos eh, tal vez imprimir un objeto con una forma diversa, que no necesariamente tiene que ser en 2D. Y bueno, y este proyecto realizado por Fergal Coulter, que es un candidato a un PhD
en el Colegio de Arte y Diseño de, de Construcción Ambiental en Nottingham University. Básicamente lo que hace esta persona es imprimir sobre un objeto que está inflado. Entonces, bueno, estas son tecnologías que en verdad se encuentran en desarrollo y se están haciendo varios estudios en la actualidad. Entonces, bueno, por la naturaleza de nuestro proyecto decidimos investigarla. En otras ocasiones habíamos hablado de este tipo de barreras flexibles a través de con materiales PVC y lo que fueron nuestros sketches iniciales. Entonces, a través de sketches que se habían realizado con anterioridad, como fue en un principio este sketch que dibujamos un domo, que pensamos que tal vez al domo llegarían los tentáculos. Pasamos al estudio de la geometría de lo que sería una esfera geodésica. Realizamos varios dibujos para entender cómo funciona, todas las conexiones que podríamos tener en ellas en caso de que tengamos que desarrollar algún tipo de modelo. Entonces, luego de realizar estos dibujos o en conjunto con su desarrollo, hemos eh, propuesto esta forma. Es algo que estamos experimentando en verdad. En un principio tendríamos esta esfera geodésica que albergaría a la persona que realice, por ejemplo, algún tipo de corte. Puede ser de una losa, de un pequeño pedazo de madera. Entonces, el detalle es que esto sea autoportante y que tenga la estructura y la materialidad suficiente para aislar de lo que es el resto del espacio, de la construcción o bueno, del espacio que se está utilizando. Hablamos también tal vez de tener elementos rígidos y elementos que sean inflables. Y bueno, es en verdad Space Loop los estamos manejando a prácticamente como a dos, tres niveles, que son, por ejemplo, este domo, esta esfera geodésica, que es para un pequeño cuarto de corte de objetos más de dimensiones reducidas y un mínimo workshop, que sería ya tal vez donde una persona tendría una mesa que podría cortar. Y tenemos otra idea que es como un tipo de screen que bueno, es más que nada lo menciono porque en las próximas actualizaciones tal vez verán desarrolladas estas ideas. Y bueno, estas son nuestras actualizaciones hasta el día de hoy. Eh, Gracias por su atención y gracias a todos los miembros del Gracias equipo. sí, gracias a todos. Bye.